rccradio.fm para América Latina y el mundo, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. rccradio.fm Pentecostés, llevamos fuego a tu corazón. Yo quisiera meditar con ustedes algo que en algunas otras oportunidades he reflexionado sobre lo que realmente significa Pentecostés, porque la gente puede decir, estamos pentecostesudos. Esta mañana me fui a hacer una vuelta a la curia, y cuando pasé por el lado, el saludo que me dio fue, ¿yo pentecostesudo? Yo le respondí de la cabeza a los pies. Ese fue el saludo que nos dimos. Bendito sea Dios. Y entonces a veces nos podemos preguntar, bueno, ¿y qué es eso de Pentecostés? ¿Qué pasó en Pentecostés? ¿Qué sucedió en Pentecostés? Y yo voy a compartir con ustedes un temita en 3 momentos. ¿Qué pasó antes de Pentecostés para que pasara Pentecostés? ¿Entendieron? Yo no. ¿Qué pasó antes de Pentecostés para que sucediera Pentecostés? Luego, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, ¿qué fue Pentecostés? ¿Qué fue lo que les pasó a ellos en esa mañana? Y en un tercer momento, rápidamente, ¿qué le pasó a esa comunidad, a esos hermanos, después de Pentecostés? O sea, pre-Pentecostés, Pentecostés y post-Pentecostés. Porque ahí es donde nosotros entendemos por qué es tan importante esta fiesta. Que realmente Pentecostés no es la fiesta del Espíritu Santo, ni es la fiesta al Espíritu Santo. Porque en la iglesia no se celebran fiestas a nadie, sino a Jesucristo. Y Pentecostés es la fiesta de Jesucristo que nos da el Espíritu Santo. Uno tampoco es devoto del Espíritu Santo. La gente dice, padre, yo como soy de devoto al Espíritu Santo. Eso no tiene sentido, porque el Espíritu Santo no es objeto de una devoción, de un amor particular, porque el Espíritu Santo no es una devoción. Ya vamos a ver entonces por qué. Pero estamos hablando de Pentecostés por todas partes. De Pentecostés se narra en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. Pero vamos a mirar qué pasó antes de Pentecostés, el primer punto. Tomen sus Biblias, saquen sus Biblias para que miren. Todos ustedes traen siempre la Biblia a estas reuniones. Yo a donde voy me siento orgulloso. Yo digo, yo tengo un grupo de esposos y todos llevan la Biblia todos los miércoles. Para mí es un motivo de orgullo. A donde voy. Entonces, saquen sus Biblias. A donde voy digo, es un grupo que mire, es tan raro ese grupo que llega gente nueva con la Biblia en la mano. Sí, hay algo raro en el ambiente. Entonces, yo no sé, pero por eso, saquen sus Biblias, hermanos, bien puedan. Vamos a trabajar qué pasó antes de Pentecostés para que se diera Pentecostés, para que sucediera Pentecostés. Y lo vamos a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1. Pentecostés es en el capítulo 2. En el capítulo 1, para que sucediera Pentecostés, pasaron varias cosas. Primera, hay una promesa de Jesús. Una promesa de Jesús, de que se les dará el Espíritu Santo. Ustedes saben que San Lucas escribió 2 libros, el Evangelio de San Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Algunos llaman el libro de los Hechos de los Apóstoles el Evangelio del Espíritu Santo, como si los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de San Lucas fueran una misma obra, pero dividida en 2. ¿Por qué? Porque como que tiene el mismo fin, pero contado en 2 maneras distintas, diferentes. El Evangelio de San Lucas termina en el capítulo 24, ¿sí? Y ustedes, como tienen todas sus Biblias, pues pueden mirarlo. Lucas 24, 49 dice, yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre prometió, pero ustedes quédense aquí, en la ciudad de Jerusalén, hasta que reciban el poder que viene del cielo. Ese es uno de los últimos 4 o 5 versículos del Evangelio de San Lucas. Y luego
comienza por ahí mismo el libro de los Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 4, dice: cuando todavía estaba Jesús con los discípulos, les advirtió que no debían irse de Jerusalén. Y les dijo: esperen a que se cumpla la promesa que mi Padre les hizo, de la cual yo les hablé. Es cierto que Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados en Espíritu Santo. Palabra de Dios. Fíjense ustedes, lo pueden subrayar en sus Biblias, ustedes también siempre traen lápices para subrayar en la Biblia. El no irse de Jerusalén y el recibir la promesa del Espíritu es como lo que une el final del Evangelio de San Lucas y el comienzo de los Hechos de los Apóstoles. Como que ese es el puntico que une los dos tomos. Como que ese es el punto que divide la vida de Jesús y la vida de Jesús en la comunidad. Porque Jesús se va y ya no es más visible a los ojos de ellos, pero comenzará una fuerza particular a guiar la comunidad. Entonces, antes de Pentecostés, ¿qué hay? Una promesa, pero esa promesa va acompañada por una obediencia. Los discípulos no salieron disparados para Samaria y para Galilea, sino que se quedaron en Jerusalén. Se quedaron en Jerusalén. Por lo tanto, quiere decir esto, que los discípulos tienen una promesa, pero los discípulos obedecen a ese mandato del Señor. Los discípulos obedecen a esa orden del Señor. rccradio.fm, la radio de bien que impacta tu vida. Por lo tanto, hermanos, para que pueda suceder Pentecostés tiene que ocurrir una promesa del Señor y una obediencia por parte de los discípulos. Una promesa del Señor y una obediencia por parte de los discípulos. Y si usted quiere recibir el Espíritu, usted tiene que confiar en esa promesa del Señor y obedecerle. Si no, no va a recibir un Pentecostés personal. Segundo, una desaparición visible de Jesús. Fue elevado a los cielos. Ya no está más con ellos. Para que el Espíritu llegue, es necesario que Jesús no sea más visible. Hay gente que añora: ay, cómo hubiera sido de chévere vivir en la época de Jesús. Cómo hubiera sido de bueno estar con Él. Pero la única manera de recibir el Espíritu es cuando Él no está. Por eso, aún aquellos que hoy en día están buscando constantemente apariciones, visibilidad de Jesús, se niegan a una presencia del Espíritu, porque el Espíritu es la presencia invisible de Jesús. Entonces llevamos dos momentos: promesa y obediencia, y luego desaparición visible de Jesús. Luego dice en el versículo 12 y siguientes que como Judas falló, como Judas se le torció al Señor, entonces dijeron: vamos a nombrar a uno. Y entonces echaron las suertes y eligieron a Matías para que hiciera parte de los 12, de la comunidad de los discípulos. Y a mí me parece que detrás de esto se esconde una comunidad que se organiza y que quiere permanecer fiel al llamado inicial que el Señor le hizo. Solamente una comunidad que paulatinamente se va organizando, pero que esa organización tiene como finalidad recibir o mantenerse mejor fiel al llamado inicial, a la vocación inicial, puede recibir Pentecostés. Por ejemplo, en el caso nuestro, ¿cuál es la vocación inicial o el llamado inicial nuestro? En mi caso, ser fiel al sacerdocio que me ha confiado la iglesia. En el caso de ustedes, ser fieles al llamado matrimonial
porque esa es su vocación. Su vocación es ser esposos y es ser padres. Y luego, nuestra vocación como grupo de esposos es que este sea una comunidad matrimonial que logre mantener a flote y salir adelante a las parejas matrimoniales. Es decir, nuestra vocación inicial no es convertirnos en un grupo de música, ni es convertirnos en una entidad de beneficencia. Nuestra vocación inicial es pastorear estas parejas que aquí nos reunimos cada 15 días, con las coinonías, con los ministerios, con los servicios, con el trabajo, con el apoyo a los más necesitados, con los encuentros de renovación matrimonial. Y luego hay un detalle que a uno se le pasa desapercibido. En Hechos 1:14 dice: todos ellos se reunían siempre para orar con los hermanos de Jesús, con María su madre y con las otras mujeres. Hechos 1:14. Orar. Antes de Pentecostés, dice, ellos se reunían siempre a orar. No dice de vez en cuando o de cuando en vez, sino que dice, se reunían siempre para orar. Solamente un orante recibe Pentecostés en su vida, en su corazón. Y un orante, fíjense, dice, destaca que estaban reunidos con muchos parientes de Jesús, con muchos amigos de Jesús, pero le da un puesto especial a María. Le da un puesto especial a María, la madre de Jesús. Hubiera podido decir allí, estaba reunido con sus familiares, y ahí hubiera caído María. Pero le da un puesto especial a María. Así que la oración es un requisito fundamental para vivir la experiencia de Pentecostés. Y la oración junto a María. Junto a María. Usted y yo podemos vivir un Pentecostés grupal o en el estadio, o podemos vivir, o ustedes dos como pareja, tienen que vivir un constante Pentecostés nupcial. Usted tiene que vivir un Pentecostés nupcial. Porque el día que los casaron, ese día le pidieron al Espíritu Santo que bendijera esa unión. Y que usted amara a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Y que usted amara a su esposo como Cristo ama a su iglesia. Pero eso solamente es posible por la acción del Espíritu. Entonces, oración. Si nosotros queremos vivir intensamente Pentecostés, tenemos que ser personas orantes. Orantes. Tenemos que ser personas de oración. Y en oración con María. María no es cualquier pintada en la pared. María no es una coincidencia que la destaquen en los textos bíblicos. Al destacar a María, nos está diciendo que María es parte importante en el acompañamiento de fe. Bueno, se reúnen a orar. Desde Colombia, para América Latina y el mundo, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, transmite rccradio.fm, una radio virtual de la red de emisoras Minuto de Dios. Así que tenemos, antes de Pentecostés encontramos una comunidad que recibe una promesa y que es fiel a esa promesa. Encontramos una desaparición visible de Jesús. Encontramos una comunidad que se organiza, que persevera, que busca nuevos caminos, que se estructura, que es fiel a su llamado inicial, a la vocación inicial. Y encontramos una comunidad que se reúne para orar, y para orar junto a María. Y nosotros sabemos que todo lo que nosotros podemos vivir como fuerza para resolver los conflictos, aún de tipo matrimonial, provienen de la vida de oración. Ningún conflicto en su hogar se podrá resolver sin una adecuada vida de oración. Ningún conflicto familiar ni social se podrá resolver
sin una adecuada vida de oración. Estoy seguro y convencido de eso. En los Hechos de los Apóstoles capítulo 2 se nos narra lo que pasó en Pentecostés. ¿Qué sucedió en Pentecostés? Y yo quisiera que meditáramos un poquito en lo que pasó en Pentecostés. Y vamos a leer el texto, porque este texto es fundacional. ¿Qué quiere decir un texto fundacional? Quiere decir un texto que siempre inspirará un momento de inicio o un momento de camino o de continuidad en la fe. El texto de Pentecostés será un texto siempre fundacional para la iglesia. Quiere decir que la iglesia tendrá que volver siempre sobre este texto para poderse entender a sí misma, para poderse comprender a sí misma. Hechos 2, voy a ir leyendo y voy a ir extractando cosas sencillas que están en el mismo texto y que ustedes ahorita cuando lleguen a sus casas y abran sus Biblias, entonces podrán leer. Hechos 2 dice, cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. Fíjense, qué bonito, comienza a decir, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Mire que ese solo versículo nos da 4 elementos. Estaban todos, no faltaba ninguno. Los contaron a todos y dijeron, uno a uno estamos aquí, no nos falta ninguno. Estaban reunidos creyentes, aunque el Espíritu bajó después sobre algunos incrédulos. Pero aquí nos dice que eran creyentes. Si usted quiere vivir un Pentecostés a plenitud, deje que surja en usted algún sentimiento de fe. No mucho, alguno. Estaban reunidos en un mismo lugar. O sea, da características espirituales y físicas del lugar, de actitud, eran creyentes, y de disposición. Estaban reunidos todos en un mismo lugar. Primer punto importante. Si queremos vivir un Pentecostés, lo viviremos en comunidad, siendo hombres y mujeres creyentes, y si tenemos un mismo sentir, porque estar en un mismo lugar no es solamente que algo nos contenga, sino que tengamos un mismo propósito, un mismo fin, un mismo proyecto, un mismo sueño. De repente, yo estoy leyendo nada más lo que dice la palabra, de repente, es decir, no fue una cosa planeada. Ellos no dijeron, el Espíritu Santo nos va a bajar a las 9:05 de la mañana, sino que de repente. Me gusta la palabra porque esta descripción de repente indica que Dios no es programable, que yo no le puedo decir a Dios cuándo, ni cómo, ni dónde, y que Él elige el cuándo, el cómo y el dónde. Por eso me gusta cuando dice, siempre que leo este texto, de repente, es decir, el Señor llega cuando quiere. De repente, un gran ruido venía del cielo. Ruido. Ruido indica movimiento. Y el ruido se da porque algo mueve. El ruido se da porque algo mueve o algo lo produce. Como las hojas de los árboles. Si están quietas, no producen ruido. Pero si el viento las mueve, hay ruido. El texto nos está diciendo, viene algo del cielo, algo que produce movimiento, algo que produce vaivén. El Espíritu es una fuerza que produce movimiento y que se hace sentir. Por supuesto que no quiere decir
que siempre que oremos va a temblar. Y ojalá aquí, cuando estemos orando, nunca tiemble. Pero sí quiere decir que esa presencia, no sé, esa presencia del Espíritu se hace sentir. Y uno la ha sentido. Hemos sentido paz, hemos sentido gozo, hemos sentido alegría, hemos sentido consuelo, hemos sentido felicidad. Y viene del cielo, es decir, viene de Dios, del cielo. Cuando dicen cielo, quiere decir de Dios. No es que Dios esté en el cielo, es que para ellos el cielo es lo que está encima de ellos y lo supera. Entonces, algo que viene de Dios. Como un viento fuerte, el Espíritu es viento fuerte. Un viento fuerte no lo puede contener nadie. Un viento fuerte no lo puede parar nadie. Un viento fuerte nadie lo puede tapar. Eso no se puede esconder. Ustedes han visto en Discovery Channel el huracán o esos tornados. ¿Lo han visto? Eso es una fuerza que hay que esperar cuando llega un tornado. Hay que esperar a que pase. Lo único que hay que hacer es esconderse. No más. Lo único que hay que hacer es dejar que su fuerza venga. Y lo persiguen y lo filman. Lo único que pueden es pronosticar, medir su fuerza, su velocidad, pero no hay manera de detenerlo. Sintoniza rssradio.fm. El Espíritu es como un fuerte viento, impredecible. Puede tomar rumbos que uno no se imagina. El Espíritu puede tomar rumbos inesperados para la vida. Usted y yo. Usted en su relación de pareja, usted en su relación de familia, en su empresa, en su trabajo. Si usted se deja tocar por el poder del Espíritu, su vida y todo lo suyo tomará rumbos inesperados para usted. Usted mismo se asombrará, porque así es el Espíritu. Es un fuerte viento. A ver, detenga un fuerte viento. Lo único que hay que hacer es esperar a que pase. Lo único que hay que hacer es dejarse tocar. Déjese tocar por esa fuerza. Déjese arrastrar. No ponga más resistencia, hombre. No ponga más resistencia. Aunque usted haya venido por primera vez, usted puede estar pensando que aquí estamos locos. Sí, es verdad. ¿Sí? Bueno, no es que usted quiera estar, usted lo es. Esa fuerza es incontenible. Un fuerte viento. Y dice, resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y a mí me llama la atención que dice, en toda la casa. No dice, se metió en el cuarto de San Alejo, o en el cuarto de los esposos, o en la cocina, sino que quedó lleno todo el lugar y se posaron lenguas de fuego sobre cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Lenguas de fuego sobre cada uno de ellos. En todo el Antiguo Testamento se estaba diciendo, vendrá el Mesías y traerá fuego, fuego abrasador, porque el fuego también es algo con una capacidad destructiva impredecible. El fuego tiene un poder increíble. El Espíritu Santo es como un fuego sobre cada uno de ellos, no solamente sobre Pedro, María y el discípulo amado, sino también sobre Matías, que acababa de ser elegido, y sobre Tomás, y sobre Bartolomé, y sobre cada uno de los allí reunidos. Todos quedaron llenos de esa fuerza del Espíritu. Todos. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Versículo 4. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran. Qué cosa más bella. Comenzaron a hablar en lenguas, quedaron llenos del Espíritu. Empezaron a hablar en lenguas, en un lenguaje nuevo de oración. Porque cuando el Espíritu llega, la oración se vuelve fácil. Cuando el Espíritu llega, la oración sale, brota. Casi que las palabras uno no las puede contener. Casi que cuando decimos, llegó el Espíritu, bueno, vamos a orar. Esto debía ser una fuerza de oración incontrolable. Estas ventanas debían temblar.
Pero si nosotros tenemos una alabanza ahí, toda pichirri, toda flojita, toda bobita, significa que no ha llegado esa fuerza poderosa del Espíritu Santo a nosotros. ¿Sí o no? Toda mañezuda. Comenzaron a hablar en lenguas. Hablar en lenguas. Lenguaje nuevo. Bueno, sigue el relato. Y estaban reunidos allí. Y eran tal el asombro de los que estaban a su lado que decían, ¿acaso no son de Galilea? Todos los que están hablando, ¿cómo es que les oímos hablar en nuestras propias lenguas? Aquí hay gente del Parto, de Medo, del Elam, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia cercanas, y todos los oímos hablar en nuestras propias lenguas. Y todos les oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. Cosa bella ese versículo. Es que, ¿quiénes eran ellos? Hombres comunes y corrientes, mujeres comunes y corrientes, como lo somos ustedes y yo. Y la gente va a decir, pero mire a Gustavo, el de la esquina, es que contando las maravillas de Dios. Pero mire a Marta, la hija de doña Sofía, mírela, es que contando las maravillas de Dios ya se volvió, ¿qué le pasará? Mística, loca, fanática, evangélica, ¿qué le pasó? ¿Qué protestante? ¿Qué le pasó? Porque está contando las maravillas de Dios. ¿Saben qué le pasó a esos discípulos? Fueron tan llenos del Espíritu que esos hombres y mujeres comunes y corrientes comenzaron a alabar a Dios y a contar las maravillas de Dios, a contar lo extraordinario de Dios, a contar la fuerza maravillosa de Dios, a contar las cosas hermosas de Dios. Eso fue lo que les pasó. Para contar las cosas maravillosas de Dios. Eso fue lo que les pasó. Y si usted y yo, hermano, nos dejamos llenar del poder del Espíritu Santo y de esa fuerza del Espíritu en Pentecostés, si nos dejamos llenar de esa fuerza, usted y yo, que somos personas comunes y corrientes, tenemos que contar las maravillas de Dios. Tenemos que salir a decirle a los del trabajo, venga hermano, yo le cuento que Dios es la machera. Venga hermano, yo le aseguro a usted, mi hermano, que si usted le dijera a sus amigos y vecinos, con sus palabras, con sus hechos, con su testimonio, las maravillas que Dios está haciendo en ustedes y que Dios está haciendo en su familia, hubiéramos tenido que ampliar este salón hasta la casa de las monjas. Hubiéramos tenido que hacer un puente hasta la parroquia de más allá. Hasta el minuto de Dios tendríamos que ampliar esto. ¿Por qué? Porque se cuentan las maravillas de Dios. Porque nosotros rebosaríamos, estaríamos rebosantes de esas maravillas, contándolas, diciéndolas, expresándolas a todos. Les dijeron, están borrachos. Es que un borracho pierde la noción del tiempo. Convenza a un borracho de que se vaya a una fiesta. El tiro del borracho es el último. Un borracho no tiene límite de tiempo. Un borracho... Y es que cuando uno está con Dios pierde el límite. Cuando uno está con Dios, no sé, no importa que la oración sea larga, extensa, no está feliz con Él. No, así es. Bueno, pues ¿qué les pasó a ellos? ¿Qué fue Pentecostés? ¿Qué fue Pentecostés, mi hermano? ¿Qué es Pentecostés según Hechos 2, 1 a 13? ¿Qué es Pentecostés? Pentecostés es el fuego de Dios, el viento de Dios, que se llama Espíritu Santo, que desciende sobre todos aquellos que están reunidos en un mismo lugar, con un mismo sentir, y que les da unas palabras nuevas de oración y de alabanza, y que les suscita cosas nuevas a ellos, y que esos hombres comunes y corrientes, llenos de miedo, porque estaban con las puertas cerradas por miedo a los judíos, esos hombres y esas mujeres salieron a contar a la calle las maravillas de Dios. rccradio.fm, la radio de bien que impacta tu vida.
Eso es Pentecostés. Lo demás son arandelas. Que las bombas, que las camisetas, que los pañuelos, que la procesión, que los pañuelos rojos, que los blancos, que los estandartes, que la orquesta. Esos son arandelas. Pero realmente lo fundamental y lo más importante es esa comunidad de hombres y mujeres ungidos por esa fuerza, transformados por esa fuerza, llenados del poder de Dios, transformados, contando las maravillas de Dios, gozantes, radiantes, felices por lo que Dios estaba haciendo en ellos. Eso sucedió esa mañana. Eso pasó esa mañana. Y a partir de ahí, ¿quiénes fueron ellos? El tercer momento. Primer momento, ¿qué pasó para que pasara Pentecostés? Segundo momento, ¿qué sucedió esa mañana de Pentecostés? Y tercer momento, ¿qué fueron ellos después de Pentecostés? ¿O quiénes fueron? ¿En qué se convirtieron ellos después de Pentecostés? ¿Qué les sucedió? Yo voy a tomar simplemente así cosas del libro de los Hechos de los Apóstoles hasta donde me dé el tiempo. Primero, ellos comenzaron a dar testimonio de Jesucristo. Dice la palabra que Pedro se puso en pie y comenzó a predicar. Y se echó una predicación de raca mandaca. Se echó una predicación tan poderosa que dice que ese día se convirtieron 3,000. ¿Cuántos se convierten cuando usted predica? A duras penas se le convierte la esposa o el esposo. A duras penas. A duras penas. Entonces lo primero que pasó es, ¿quién era Pedro? Pedro era un hombre indeciso. Pedro era un hombre que dudaba. Pedro fue un hombre que negó al Señor. Pedro era un hombre que tenía miedo. Y hay este detalle. Los evangelios dicen que Pedro negó al Señor ante una empleada de servicio. Y la Biblia dice ante una sirvienta. Es decir, Jesús da testimonio y se mantiene firme ante Herodes, ante Caifás, ante las autoridades. Y Pedro lo niega ante una persona que no tenía autoridad. ¿Quién era Pedro? Un cobarde, un miedoso. Ese era Pedro, ese era el primer papa. No crean ustedes que escogieron al más valiente. ¿Quién era Pedro? Pedro era un miedoso. Era un metepatas. Hacía unas preguntas estúpidas. Ese era Pedro. El Señor lo regañó varias veces y le dijo, apártate de mí, Satanás. Al primer papa el Señor le dijo Satanás. Y después de Pentecostés, ¿quién fue Pedro? Pedro fue otro. El miedo desapareció. La estupidez, fuera. Dio un discurso con una sabiduría, con una fuerza, con un poder, con una claridad, con un discernimiento. Oiga, y tan berraquito Pedro que les dijo a ellos, ustedes lo mataron. Oiga bien, el que había huido por la cocina le dijo, ustedes lo mataron, asesinos. Ya no es el miedoso, ya no es el cobarde, es un hombre valiente, es un hombre fuerte, tanto que lo denuncia y les dice, ustedes lo crucificaron, él era el justo y ustedes lo mataron. Ese no es el Pedro que estaba en el Sanedrín, este es otro. Y le ocurrió todo esto después de Pentecostés. Y no sé, ahí sí, ahí se olvidó el gallo. Sí. Bueno, la gente le dijo en el versículo 37, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Eso dice el versículo 38. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Le preguntaron, y Pedro, ¿sabe qué les dijo? Vuélvanse a Dios y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados
y así Él les dará el Espíritu Santo. Él no dijo, esto es para nosotros, Espíritu Santo para nosotros, el grupo para nosotros. Ustedes no, solo ofrendar, nosotros recibir Espíritu Santo. Sino que Pedro les dijo, no, conviértanse, vuélvanse a Dios y recibirán el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué fue lo primero que sucedió? Unos hombres que comenzaron a predicar con valentía, con poder, el Espíritu Santo. Unos hombres que comenzaron a predicar con una fuerza que no salía de ellos, porque como de la noche a la mañana este hombre tímido se convierte en un hombre audaz para hablar, por esa fuerza del Espíritu Santo. ¿Qué sucedió? Dice, ese día llegaron a la comunidad 3,000 personas. Comenzó la comunidad a crecer. Donde hay Espíritu Santo, hay crecimiento de la comunidad. La gente dice, Padre, ¿por qué será que mi grupito allá en mi parroquia no crece? Porque ustedes no han pedido un Pentecostés para su grupo. Eso serán los mismos 10 pelagatos hoy y dentro de 10 años. Si no piden fuerza de Espíritu Santo, si no piden poder de Espíritu Santo, si no piden bendición de Espíritu Santo. Así de sencillo. Desde Colombia, para América Latina y el mundo, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, transmite rccradio.fm, una radio virtual de la red de emisoras Minuto de Dios. Y luego, ¿qué comenzaron a hacer? Dice, todos seguían firmes en lo que los apóstoles les enseñaban y compartían lo que tenían y oraban y se reunían para partir el pan. Esa comunidad de hombres y mujeres que peleaban quién iba a ser el primero, quién iba a estar al lado. ¿Se acuerdan? La mamá de los Zebedeos diciéndole, dale un puestico al hijo mío, hombre. Uno a tu derecha, otro a tu izquierda. Esos comenzaron, dice la palabra, a poner sus bienes en común. Comenzaron a orar, eran orantes, a ellos les distinguían porque oraban. A ellos comenzaron a escuchar la enseñanza de los apóstoles y comenzaban a partir el pan, a celebrar la Eucaristía, los 4 elementos de la comunidad. Comparten los bienes, oran, celebran la Eucaristía y tienen y reciben la enseñanza de los apóstoles. Hechos 2:43, así rápidamente nada más leyendo. Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que eran hechos por medio de los apóstoles. Oiga, comenzaron a actuar como Jesús actuaba. Jesús sanaba, ellos comenzaron a sanar. Y la gente se asombraba, pero este no es pues Pedro. Este no es el cobrador de impuestos, decían del otro. Y este no era un simple pescador que le iba mal, estaba en la olla. Y mire, es que sanando enfermos. Eso les pasó a ellos. Comenzaron a actuar como Jesús actuaba. Usted y yo actuamos como Jesús actuaba. Predicamos como Jesús predicaba. Tenemos ese poder en la palabra y en la acción y esa manifestación del Espíritu en nuestros hechos y en nuestras palabras. ¿Qué va? Tal vez no. Y el Señor les dijo, ustedes van a hacer esto. Los que habían creído, 44, Hechos 2:44, estaban muy unidos. No dice unidos, dice muy unidos. Muy unidos. Porque cuando el Espíritu llega, se crean entre los hermanos lazos de unidad fuertes que nada ni nadie puede destruir. Estaban muy unidos. Hechos 2:45. Y compartían sus bienes entre sí, vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Bueno, yo no les voy a pedir que traigan las escrituras aquí al grupo de oración, pero sí dice la palabra que ninguno pasaba necesidades porque compartían de lo que ellos eran. Ellos no eran ricos, los primeros cristianos eran el lumpen, lo más pobre de la sociedad. Eran pobres, pero ninguno pasaba necesidad porque cada uno daba desde su pobreza.
y repartían el dinero. Y todos los días, 2:46, se reunían en el templo y en las casas, partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Qué bonito eso. Alababan a Dios. Eran gente que alababa a Dios y eran estimados por todos. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que iban siendo salvos. O sea, comenzó a crecer la comunidad. Se volvieron gente de alabanza. Se volvieron gente que compartía el pan. Se volvía gente que compartían los bienes. Se volvieron gente que compartían lo que tenía. Se volvieron gente que evangelizaban. Se volvieron gente que estaban muy unidos entre ellos. Y alegres. Y dice con alegría y sencillez de corazón. Con alegría. Eran alegres. Los distinguían por su alegría. No eran amargados. No eran tristes. No tenían una espiritualidad de la amargura, sino una espiritualidad de la alegría y una espiritualidad de la felicidad. Sigo. Hechos 3. Pedro y Juan van al templo y hay un enfermo. Y ese hombre les pide una limosna. Y Pedro lo mira y le dice, oro y plata no tengo, pero lo que tengo, eso te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y dice que al instante el cojo se levantó y empezó a caminar. Y entró al templo, alabando y bendiciendo al Señor. O sea, vuelvo y repito, ellos comenzaron a obrar como Jesús obraba. Y Pedro no se amedrantó y le dijo, no tengo plata, no tengo oro. Mi riqueza no es lo que tengo. Mi riqueza es Jesucristo. En nombre de Él, levántate y anda. Además, comenzaron a ser perseguidos. Hechos 4:1 y siguientes. Comenzaron a ser perseguidos. ¿Qué les pasó después de Pentecostés? Los persiguieron. Los metieron a la cárcel. Los apedrearon. Los azotaron. Los maltrataron. Los insultaron. Los escupieron. Los desnudaron. Lo mismo que hicieron con Jesús, lo hicieron con ellos. Porque cuando uno sigue a Jesús, no puede pretender tener otro destino sino el de Él. Cuando a nosotros nos llegan las dificultades o las persecuciones, ay sí, no, ya se acabó el gozo del grupo de oración. Hasta aquí llegamos. Todo venía muy bonito. ¿Llegó la dificultad? No, dificultades no. ¿Quién dijo que el camino de Dios era solamente un camino de cosas fáciles? ¿Quién dijo? El evangelio es un evangelio de cruz y de dificultad. Y si usted quiere seguir a Jesucristo, prepárese para la dificultad. Porque hablarán mal de usted. Porque sus amigotes le dirán, este ya no se emborracha y no se vuelve una porquería como antes con nosotros. Ya no lo invitemos. Perderás amistades. Mire, le lavaron el cerebro. Ya es otra persona. Prepárate para la persecución. Prepárate. Para la burla. Prepárate para que tu misma familia te diga, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué pasó? Enyerbao. Miren este resumen de la vida de la comunidad. Hechos 4:23. Pedro y Juan, puestos en libertad, fueron a reunirse con sus compañeros. Les gustaba estar juntos, les gustaba reunirse. Y les contaron lo que los jefes y los sacerdotes les habían dicho. Y oraron y alabaron al Señor. Y acabando de orar, fueron llenos del Espíritu Santo y anunciaban el mensaje con valor. Todos los creyentes, que eran muchos, pensaban y sentían de la misma manera. Ninguno decía que las cosas fueran solamente suyas, sino que eran de todos. Los apóstoles seguían dando un poderoso testimonio de la resurrección del Señor. No había entre ellos ningún necesitado, porque ponían a disposición de los apóstoles lo que tenían. Bueno, una comunidad que crece, una comunidad que es generosa, una persona que no se apegan a 2 o 3 pesos. Y luego, además de esto de compartir, vienen también dificultades. Es el caso de Ananías y Zafira, en los Hechos 5:1 y siguientes. Resulta que ponían todo en común, pero Ananías y Zafira
que parece que eran uno de los pocos ricos de entre ellos, vendieron un terreno. Y entonces, ellos dos, la parejita se puso de acuerdo y dijo, vamos a decirle a los apóstoles que vendimos eso por tanto, cuando era la mitad, y usted y yo nos quedamos con la otra mitad. Y los apóstoles se enteraron, y fueron y le dijeron, primero llamaron a uno, ¿por cuánto vendiste el terreno? Por tanto. Mentiroso, porque sabemos que lo vendiste por más. ¡Pum! Muñeco, murió ahí. Tuki, tuki, lulú, ¡pin! Y llamaron a Zafira, la esposa, y le preguntaron, ¿por cuánto vendiste el terreno? Y ella dijo lo que había dicho el esposo. Mentirosa, porque sabemos que lo vendiste por otra cantidad y te lo guardaste. ¡Pum! Muñeca, tuki, tuki, lulú. Murieron. Y dice una cosa, el texto dice un detalle interesante. Dice que, fíjense, dice que cuando los llevaron a enterrar, unos jóvenes entraron, se la llevaron y la enterraron. Unos jóvenes. Entonces, el texto quiere decir esto. No es que todos ¿cuál fue el pecado de Ananías y Zafira? El pecado no fue que hubieran vendido el terreno, porque era propiedad de ellos, lo podían vender por lo que quisieran. Porque ellos le dijeron, ustedes son dueños de su terreno, no es una obligación darlo. Pero mintieron a la comunidad. Porque el que miente a la comunidad, muere para la comunidad. El que engaña a la comunidad, muere para la comunidad. Y por eso, unos jóvenes los entierran. Quiere decir que cuando alguien muere para la comunidad por mentiroso, Dios ya tiene unos nuevos que lo reemplacen. rccradio.fm, la radio de bien, que impacta tu vida.